Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Hebreos capítulos 5, 6 y 7 parte 2 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda que cuando digo parte 2 es porque vamos a seguir metidos en estos capítulos profundizando en algunas cosas específicas que por ahí no llegamos a ver en el episodio anterior. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces estamos llenos de angustia, de dolor, de incertidumbre e inseguridad porque pensamos que hemos cometido el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, que hemos blasfemado contra ti. Ayúdanos a comprender realmente qué significa esto, cómo saber si lo hemos cometido o no, y sobre todas las cosas trae paz a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los mensajes que de seguro recibo cada semana por Instagram es: Pastor, cometí el pecado contra el Espíritu Santo, blasfemé contra el Espíritu Santo, ya no hay oportunidad para mí, cometí el pecado imperdonable. Es así como muchos viven con miedo y angustia porque en medio de la dificultad que están atravesando, sienten que no pueden ir a Dios, que ya no hay perdón para ellos. Entonces eso se torna un obstáculo en el crecimiento de su relación con Dios. Pero, ¿qué significa el pecado imperdonable? ¿Cómo saber si cometí este pecado? Estamos en la carta a los Hebreos. El tema de esta carta es la explicación de lo que conocemos como Nuevo Pacto. Pablo escribe esta carta a los Hebreos con dos objetivos. Primero, explicar que el cristianismo no es una secta del judaísmo. Para eso deben comprender quién es realmente Jesús, qué significa su muerte, resurrección y cómo a partir de todo esto Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros, porque Jesús es el cumplimiento de todos los símbolos del Antiguo Testamento. Y segundo, que esta comprensión fortalezca la fe de los cristianos para que permanezcan fieles a pesar de la persecución que estaban enfrentando y que cada vez sería mayor. Para eso, Pablo, ya vimos en los capítulos 1 y 2 de Hebreos, mostró a Jesús como mayor que los ángeles y la Torá. En los capítulos 3 y 4 mostró a Jesús como mayor que Moisés y su reposo como mayor que el de la tierra prometida. Y en los capítulos 5 al 7 mostró a Jesús como mayor intercesor que los sacerdotes del santuario. En otras palabras, Jesús es una mayor revelación que todas las anteriores dadas por los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Con esto, Pablo intenta decirles: lo que ustedes, como judíos, como hebreos, han hecho y creído en el pasado, no es que estaba mal, no es que sus dirigentes estaban equivocados, no, ellos habían sido guiados por Dios. Pero al mismo tiempo, Jesús es una mayor revelación que cualquier otra que ellos hayan tenido antes. Y, atención con esto, no es contraria a esas revelaciones, sino su cumplimiento. Todo apuntaba a Él. Es el propio Dios hecho carne. Cuando estábamos en la escuela, para enseñarnos a sumar, la maestra decía: si tengo 2 manzanas y me como una, ¿cuántas me quedan? Esto era una manera visual que usaba la maestra para enseñarnos a sumar números y a restar. Pero luego no vamos por la vida contando manzanas. Era un símbolo que apunta a la realidad. De la misma forma, el antiguo pacto, una nueva manera visual que apuntaba al nuevo pacto que Dios quería hacer con la humanidad. Pero antes de pasar los capítulos 8 al 10 del siguiente episodio, quiero hacer una breve parada en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. ¿Por qué? Porque allí se habla del pecado para el que no hay perdón. Este tema también se trata de forma similar en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29, así que me parece importante no pasarlo por alto. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6 dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En este primer pasaje encontramos la advertencia sobre el pecado para el que no hay perdón. Pero leamos ahora Hebreos capítulo 10,
versículo 26 al 29, donde se nos describe este pecado de tres maneras. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Te pregunto, ¿lograste identificar las tres maneras que se describe este pecado? Hagámoslo juntos. Primero, pisotear al Hijo de Dios. Segundo, tener por inmunda la sangre del pecado. Tercero, hacer afrenta al Espíritu de la gracia. Está hablando de lo mismo, pero le da diferentes nombres. Repito de nuevo por si quieres escribir: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto, hacer afrenta al Espíritu de la gracia. Busquemos entender cada una de estas expresiones que se utilizan para el pecado para el cual no hay perdón. Primero, pisotear al Hijo de Dios. El título Hijo de Dios le recordaba a la audiencia para la que fue escrita el sermón de Hebreos y a nosotros que Dios ha establecido a Jesús a su diestra y le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, pisotear a Jesús significa tratar a Jesús como nuestro enemigo, quitarlo del trono, colocarnos nosotros en ese trono y colocar a Jesús a nuestros pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo, dice Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, y lo que hará el hombre de pecado o el inicuo, personaje descrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos para engañar a la gente. Segundo, tener por inmunda la sangre del pacto. Esta expresión hace referencia al rechazo del sacrificio de Jesús. Es cuando no quiero reconocer mi condición de pecado, por lo que tampoco necesito de Jesús como mi Salvador. Y tercero, hacer afrenta al Espíritu de la gracia. Aquí es cuando, además de tratar a Jesús como nuestro enemigo, quitarlo del trono, colocarnos nosotros en ese trono, colocar a Jesús a nuestros pies, y además de no querer reconocer mi condición de pecado, negando la necesidad de Jesús como mi Salvador, respondo a lo que Dios hizo con arrogancia, con soberbia, insultando la gracia de Dios y negando la dirección de su Espíritu. Fíjate entonces, la persona rechaza a Jesús, a su sacrificio y al Espíritu Santo. Por lo que, a partir de lo aprendido hoy, hay tres comprensiones erradas que debemos corregir. Primera comprensión errada. No es que no hay perdón de pecados una vez que conocemos la verdad. Estos versículos no hacen referencia a la persona que a veces fracasa en la batalla por darle el control de su vida a Dios. Aquí está hablando de la persona que, después de haber experimentado una relación salvadora con Jesús y lo que ésta implica, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y termina su relación con él sin intención de regresar. Pero ese no eres tú, si no, no estarías escuchándome en este momento. Por lo que, si tú pecaste, recuerda que en Jesús tenemos un sacerdote que intercede por nosotros. Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte, para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. E Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por lo tanto, ve hoy a Dios en arrepentimiento. Confiesa tu pecado y ten la seguridad de su perdón. Segunda comprensión errada. A veces, mientras oras, Satanás sugerirá un pensamiento raro, malo, o incluso un insulto hacia Dios en tu mente, simplemente para distraerte y avergonzarte. No te alarmes ni avergüences por eso.
sino comprende que Satanás le tiene miedo a tus oraciones e intentará hacer cualquier cosa para detenerlas. En lugar de condenarte diciendo, ¡ay, cómo se me ocurrió este pensamiento a mí! No, piensa que es una distracción de Satanás e inmediatamente vuelve a concentrarte en Dios, porque eso no es el pecado que no tiene perdón. Y tercera comprensión errada, muchas veces al caer una y otra vez en el mismo pecado, un pecado que no logramos superar, la angustia y el miedo se apoderan de nuestra mente, haciéndonos pensar que ya no hay más perdón para nosotros, que Dios se cansó, que piensa que estamos jugando con Él y demás, porque nuestras promesas son vacías y nunca logramos resolver lo que decimos que vamos a resolver. Y hace años tal vez que venimos arrastrando este pecado. No porque no queramos dejarlo, sino porque tenemos una lucha que es total, que es sangrienta, que realmente no nos permite avanzar. Pero recuerda esta simple verdad. El estar preocupado, angustiado o con miedo por haber cometido el pecado que no tiene perdón es la mayor muestra de que no cometiste dicho pecado. Si no, esa preocupación no existiría. Quien se pregunta si cometió el pecado contra el Espíritu Santo no cometió dicho pecado, sino ni siquiera se haría esa pregunta. Y voy de nuevo. Quien se pregunta si cometió el pecado contra el Espíritu Santo no cometió dicho pecado, sino ni siquiera se haría esa pregunta. Esa preocupación, angustia, miedo, en realidad son la mayor muestra de que Dios sigue llamando a la puerta de tu corazón. Y si tú le dejas entrar, puedes tener la victoria en el nombre de Jesús. No sé cuán lejos te hayas ido, no sé cuán bajo hayas caído, pero este es un mensaje de la palabra de Dios diciéndote, todavía no terminé contigo, levanta esa cabeza y dobla esas rodillas. Espero que este mensaje haya traído alivio a tu corazón, pero no como una excusa para seguir cayendo, sino como una razón para levantarte. Su gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. Cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Sé paciente a largo plazo para entender que es un proceso de toda la vida y perseverante a corto plazo, para cada día permanecer unido a Jesús, porque Él es tu sacerdote y sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, wow, cómo necesitábamos escuchar esto, Señor. Has traído paz a nuestro corazón, pero que eso no se transforme en acomodo, sino que realmente nos lleve a evaluar cómo está nuestra vida y a recordar cuán grande e inagotable es tu amor que sigue llamando a nuestro corazón aun cuando no lo merecemos. Que nuestro pecado, en lugar de hacernos alejar de ti, sea la razón por la cual vamos a ti, porque solamente en ti podemos ser una nueva criatura. Podemos ser libres de la esclavitud del pecado que tenemos, Señor. Ayúdanos a no confiar en las acusaciones de Satanás, sino en las verdades de la cruz. Y que hoy, al entregarnos a ti, encontremos en ti ese arrepentimiento que nos lleva a la confesión y tu perdón. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.